RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros Luisa Izaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAL, SUTESAL, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación con RCR. Qué gusto saludarla, muy buenos días. Buenos días. Bien, tenemos entendido que ustedes están exigiendo al presidente de la República la derogatoria del Decreto Supremo 214. ¿Qué dice el 214? ¿No? Coloca la venta de las entidades privadas un mínimo del 30% de las acciones de las empresas públicas sostenibles, como es el caso de SEDAPAL, ¿no? Ahora, ustedes han venido exigiendo de manera recurrente al presidente porque el presidente ha hecho un conjunto de ofrecimientos, ¿no?, a lo largo de los últimos meses. Por favor, explíquenos. Sí, con fecha 13 de julio se emite el Decreto Supremo 214-2019, ¿no? Está refrendado por el Ministro de Economía, Salvador Solar, y el Presidente de la República. Entonces, donde se establece, como usted lo indica, por lo menos la venta del 30% de las acciones sin que exista un tope de las mismas. O sea, pueden vender el 50, el 60 o el 100% de las acciones. Entonces, ¿esto qué implicancias tiene en un contexto donde existe a nivel mundial más bien un proceso de reversión de la privatización, ¿no?, en cientos de ciudades, como le digo, pues como en París, Berlín, acá, Buenos Aires, para hablar del tema latinoamericano, de empresas que han sido privatizadas y que luego han regresado a manos públicas o manos municipales por una serie de aspectos que tenían que ver con el tema de incremento tarifario, falta de inversión y específicamente en zonas que no les son rentables. ¿Por qué se pretende privatizar SEDAPAL si SEDAPAL es una empresa rentable? De repente muchos no lo saben, pero genera utilidades aproximadamente de 355 millones de soles. Darle a conocer la situación de SEDAPAL, ¿no? Sí. Porque ese es un punto de inicio y además nos permite conocer cómo está SEDAPAL frente a otras empresas que se ubican en el interior del país, ¿no? Sí, existe una diferencia. Primero tendríamos que poner en contexto, ¿no? En principio el agua es un derecho fundamental, es un bien público, está amparado en la Constitución del 2017, como tal, ¿no? Y es el Estado quien tiene que hacer prevalecer el agua como derecho humano. El agua en el interior del país se encuentra a través de empresas municipales, son 50 empresas municipales. Estas empresas fueron atomizadas, digamos, en la década de los 90, con la finalidad también de que entren en crisis, ¿no? Y que esa fue la intención, y de privatizarlos en algún momento. Y efectivamente son pocas las empresas que se encuentran en azul. Y sobre eso habría que ver algún tipo de propuesta, de repente una empresa nacional, ¿no? Darle en todo caso el apoyo necesario desde el Estado, Soporte también de gestión. soporte de gestión para que esas empresas también puedan salir adelante. En el caso específicamente de SEDAPAL, como le digo, se tiene utilidades, es una empresa rentable, se paga impuestos de más de 500 millones de soles en los últimos 4 años, cosa que ni siquiera las empresas privadas incumplen, o más bien evaden impuestos, en otros casos las exoneran, en casos las mineras. Entonces estamos hablando de que sí hay eficiencia y de que hay aspectos a mejorar también, porque eso también lo hemos indicado. Tiene que haber mayor fiscalización, mayor control del gasto, no tiene que estar tan politizada a través de todos los gobiernos de turno, que ven a veces como una caja chica a todas las empresas, no solamente SEDAPAL, sino todas las cajas chicas, todas las empresas del Estado. Ahora, como le digo, no solamente SEDAPAL, son el resto de empresas que también son rentables. Estamos hablando de las empresas generadoras de electricidad, las distribuidoras, ¿no?, lo que queda de NAPO, lo que queda de Petroperú, lo que queda de Corpac, ¿no?, que no llegaron a vender en su totalidad. Entonces estamos, digamos, perdiendo, el Estado está perdiendo el control y ser dueño de las empresas que se dejaron de privatizar en la década de los 90. Ahora, la norma de manera específica, ¿qué apunta? ¿Que se tenga que disponer de más del 30% de acciones? No existe un tope, o sea, establece un monto mínimo, porcentaje mínimo, pero no existe un tope, ¿no? Hay diferentes mecanismos de privatización, generalmente se ha estado viendo la forma de mecanismos de socio público-privados, ¿no? A través de concesiones, contratos de gerencia, en fin, una serie de aspectos. SEDAPAL tiene ya un 70% de actividades tercerizadas, que podríamos decir que es una forma diferente de privatización, pero lo que se está viendo ya es una venta directa de las acciones, ¿no? Venta directa de las acciones. Entonces, con todo el agravante y toda la repercusión que pueda tener, especialmente en un país
donde existe tanta desigualdad, tanto en lo económico como en lo social, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, más de 10 millones de personas que no cuentan con el servicio de agua. A nivel de Lima y Callao, 750.000 personas que no cuentan con el servicio del agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el Estado se desprende de su rol, ¿no?, como tal, y no piensa en el desarrollo de los pueblos, en darle dignidad y Ahora, calidad de vida a la aquí gente. hay un manejo de gestión bastante preocupante, ¿no? Porque siempre uno cuando revisa los indicadores o cuando revisa las cifras, se da con algunas circunstancias bastante preocupantes, ¿no? El Ministerio de Vivienda y Construcción hace desembolsos o, en todo caso, presupuesta un conjunto de partidas, pero, sin embargo, cuando uno ve el nivel de ejecución real, esto no existe. O sea, este es el otro gran problema que tiene. No es el caso específicamente de Sedapal, ¿no? Pero cuando uno, en perspectiva, empieza a trazar lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales, digamos, el acceso al agua es cero, ¿no? Informes del Banco Mundial, informes incluso de organismos multilaterales, solamente entienden que en nuestro país hay el 2% en zonas rurales de agua, ¿no? Entonces, aquí el gran problema es una gestión, que a tenor de lo que usted no me dice, en Sedapal no ocurre eso. Sedapal es una empresa que se maneja aceptablemente, tiene sus cifras, sus indicadores en azul, ¿no? Pero la norma no establece eso, no va para todos. Claro, hay dos temas que hay que tomar en cuenta, que es el tema de la inversión que realiza en el sector saneamiento. Se Claro. presupuesta un promedio de $1.000 millones. Así Estamos es. hablando a nivel nacional en el Así tema de es. saneamiento. $1.000 millones. Sin embargo, la brecha no se cierra, no recorta. Entonces, ¿qué cosa pasa? Es la política del gasto. ¿En qué se está invirtiendo? ¿Cuáles son los mecanismos de fiscalización y vigilancia ciudadana frente al gasto? Porque a veces pueden ser obras sobrevaloradas y uno no sabe en qué se está invirtiendo. Entonces, no hay ningún mecanismo eficiente de ese control de gasto. En caso específicamente de Sedapal, desde el año 2017, el gobierno emitió un programa que se llama Agua Segura. Entonces, ¿qué cosa es este programa? Le quitaron todas las obras y todos los proyectos a Sedapal, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué, Sedapal? Tú no estás ejecutando el 100% de tu gasto. ¿Sabes cuánto ejecutaba el porcentaje de Sedapal? Le estaba entre 85 y 90%. Es decir, le faltaba un 15% y a veces eso era por Ahora, motivos... debe ser uno de los más altos a nivel nacional, ¿no? Exacto. Comparativamente con otras empresas. A eso ¿no? voy. ¿Y por qué no se ejecutaba el 100%? Porque a veces hay arbitrajes, ¿no? Hay litigios entre las empresas, o de repente que un proyecto no estaba suficientemente saneado, o tenía problemas por qué motivos. Pero, sin embargo, cuando pasa al Ministerio de Vivienda, ¿sabe cuál es el porcentaje de gasto? 13%. 13% de ejecución del gasto. ¿Sabe usted cuánto han devuelto el Estado en general, ya en temas de materia de salud, de educación, de saneamiento y otros rubros más, infraestructura? Ha devuelto 20.000 millones de soles el año pasado al erario nacional. A eso yo iba del hace un presupuesto rato, ¿no? no Que ejecutado. también hay un problema de gestión, ¿no? No es el caso de Sedapal como usted lo explica, ¿no? Pero sí, cuando hablamos del tema del saneamiento, cuando hablamos del tema de generar infraestructura en general, ahí nos encontramos con un problema bastante serio, ¿no? Pero yo, ya después de ver, digamos, el accionar del gobierno o la línea del gobierno de puertas al modelo neoliberal y de puertas también abiertas a los pedidos de un sector empresarial a través de la CONFIEP, nosotros sostenemos que ya no solamente es un tema de que no cuenten con buenos profesionales, sino es un tema de voluntad política para ejecutar el gasto. Porque usted va a los ministerios, los mejores profesionales, ingenieros, técnicos, y no pueden gestionar un presupuesto y la ejecución. Entonces, o se quiere orientar a fin de que esto al final se dé a un asocio público-privado, ¿no? Porque diga, ¿sabe qué? Como Estado no tengo la capacidad para gestionar. ¿Usted cree que la norma apunta a eso? Esta norma es concreta. Esta norma ya es el reglamento a un otro decreto legislativo, 1436, y esta es la parte de la reglamentación. Es decir, el día de mañana, solamente con la aprobación del directorio, ¿no? Acuerdan vender las acciones de Sedapal, aperturarlas al mercado privado,
y esto se concreta. O sea, ya no hay un paso previo de consulta, no. O sea, ya las condiciones están dadas, el marco legal ya está facultada a la empresa para poner en venta las acciones a cualquier operador privado. O sea, ¿esta es una postura irreversible del gobierno? Es justamente eso, pero sin embargo, esa parte digo que el día domingo, una asamblea poblacional en Caraballo, el gobierno ha dicho que no va a privatizar Sedapal. Y nosotros... Es lo interesante, lo que usted dice es bastante interesante, porque lo que el presidente dijo el domingo en el sector norte en Lima, lo ha venido repitiendo en otros puntos del país. Ahí estriba mi preocupación, ¿no? O sea, tenemos un gobierno que apunta a un discurso, digamos, más ligado a los sectores populares, pero, digamos, usted me indica, y en efecto hay un decreto supremo que establece lo contrario, ¿no? ¿Han tenido ustedes oportunidad de conversar con el propio ministro o en todo caso han solicitado la posibilidad de reunirse con el presidente, entendiendo que el presidente siempre aborda esos temas, ¿no? No ha querido, hemos enviado cartas, hemos hablado con el ministro de Vivienda. Él manifiesta que por el momento no tienen todavía postores privados, ¿no?, que estén interesados en ingresar a Sedapal, por el momento, ¿no? Pero como le digo, el marco legal ya está y así se establece. Ahora bien, ese doble discurso, ¿no?, es un mensaje populista, porque lo concreto, ¿no?, lo concreto es que existe un decreto supremo que pone en venta las acciones de todas las empresas, incluyendo Sedapal. Eso es lo concreto. Mientras eso esté vigente, la privatización se puede dar en cualquier momento, ya sea a través de venta de acciones o a través de cualquier otro mecanismo, ¿no?, que también el gobierno disponga. Entonces, él tiene que proceder a derogar y que le tomamos la palabra, ¿no?, lo que ha manifestado no solamente en Caraballo, sino también lo ha manifestado, como usted bien dice, en distintas partes del país, y que proceda a derogar, ¿no? Si dice que no tiene intención de privatizar, que derogue su decreto privatista. Ahora, ¿cuántos usuarios son los que brinda atención Sedapal a nivel de Lima? Más de 1.100.000 conexiones, que son más de 11 millones de personas, ¿no?, que abastece, el 30% de la población se abastece a través de Sedapal, de Lima y Callao. ¿Y el monto de inversiones que tiene Sedapal actualmente? Más o menos 4.500 millones aproximadamente. Es una de las empresas más importantes. Es una empresa rentable, solvente, a pesar de que nos han quitado, ya no se cuenta con transferencias de parte del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y todos los nuevos proyectos lo tienen en cartera, ¿no? Y el porcentaje, como le digo, de ejecución es mínimo. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué Sedapal no ejecuta las obras? Ya no puede ejecutar ninguna obra. Solamente nos hemos quedado con los proyectos antiguos, nada más, con un afán de debilitar casualmente la gestión misma de Sedapal. Y bueno, lo que se trata de hacer en todo proceso de privatización es debilitar la gestión de las empresas, ¿no?, a fin de confrontarlas con la población. Ahora, usted me explicaba al inicio de la conversación que gran parte de toda esta labor se terceriza. El 70% de actividades están tercerizadas, medidas con contratos fijos, ¿no?, con una empresa X determinada, por 3 años, por 2 años, ¿no?, a través de convocatorias. Y eso es gran parte de los problemas, ¿no?, porque tenemos un problema de precarización laboral, desnaturalización de contratos, falta de políticas de seguridad y salud en el trabajo, y tenemos trabajadores con cáncer, producto cáncer de la piel, cáncer de los pulmones, cáncer del estómago, fallecidos en accidente de trabajo por ingresar a los buzones, ¿no?, de desagües, y la mayoría de esos casos provienen justamente de las empresas contratistas, ¿no?, que son la parte más golpeada, digamos, de la empresa. De manera directa, ¿cuántos trabajadores asume Sedapal y cuántos son los tercerizados? ¿Tiene un estima? De planillas en Sedapal son 2.450 y 7.000 trabajadores de terceros, de empresas contratistas. Ahora, ustedes están alistando una paralización para el día 26. Nosotros como trabajadores vamos a paralizar el día 26, pero aparte solamente en Lima. Solamente en Lima y Callao, pero aparte de eso conformamos parte de un frente de defensa donde existen muchísimos colectivos, organizaciones sociales, vecinales, asentamientos humanos. ¿Todos ellos se van a sumar? Todos ellos estamos trabajando desde el primer día que salió emitido este decreto supremo, y todos ellos, bueno, vamos a salir en una marcha que le llamamos la Marcha de los 100.000 este 26 de septiembre. ¿Hay algún punto de concentración? Sí. Campo de Marte, salimos del Campo de Marte a las 9 de la mañana con dirección al Ministerio de Vivienda para exigirle al gobierno que cumpla con lo prometido o con lo ofrecido, ¿no?,
y que si dice que no va a privatizar, que no privatice y que derogue cualquier decreto privatista, no solamente el 214, sino cualquiera. Aparte hay una plataforma también, permítame decirlo, que tiene que ver con el tema de la contaminación. Tenemos un proyecto que ya no es un proyecto, es una empresa que está trabajando en la parte alta de Junín, en el Río Blanco, que está encima del túnel trasandino y que es un riesgo para toda la ciudad de Lima y Callao. Hay una minera que se llama Mariana, están los relaves al lado del túnel trasandino. ¿Qué es el túnel trasandino? Por donde viene todo el agua para Lima y Callao, ¿no? El 65% del agua viene de Marcacumancocha, entonces hacia la región de Lima. Y si eso, por cualquier motivo, un accidente, un sismo, puede colapsar y toda la ciudad de Lima va a quedar contaminada. Está eso, el cierre de brecha en infraestructura, ¿no? Mayor inversión, mayores proyectos. O sea, es toda una agenda, no solamente el tema de la privatización. Yo le agradezco, señora Luisa Izaguirre Contreras, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de APAL, SUTESAL, por compartir esta invitación de RCR. Muy agradecido. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.